en este chat y a las personas que se van a empezar a incorporar. Me corresponde el grandísimo honor de hacer la presentación de este primer foro sobre no al acto sexual con animales. Defendamos a los que no tienen voz. Esta actividad está siendo organizada por la Asociación Ava Animal, Asociación Costarricense de Defensa Animal, ACODA, Fundación Zaguatitos, Preserve Planet y la Fundación Fogaus. Contamos con la valiosa e importantísimo apoyo del Servicio Nacional de Salud Animal, SENASA, el Consejo Municipal, de parte del Consejo Municipal de Escazú también, y de la Comisión de Bienestar Animal de Alajuelita. Hoy vamos a contar con 4 especialistas, expertos, que nos van a dar un enfoque muy interesante sobre este tipo de actos, de las personas que realizan estos actos, el efecto que tiene en los animales. Y bueno, es un primer paso lo que vamos a tener hoy. Hoy por hoy, en febrero de este año, se castiga por primera vez desde que entró en vigencia la ley 9458 con su reforma del 2017, que es una reforma del Código Penal. Logramos enviar por primera vez a una persona a prisión por cometer un acto de este tipo. Lamentablemente, esta persona hoy circula por las calles de su comunidad porque al tener la mitad de la pena cumplido, casación presentó una apelación y en casación el juez lo dejó libre. Como activista, soy un activista animalista, muchos me conocen, y yo lo único que pienso probablemente, después de que la señora jueza del circuito judicial de Pavas lo dijo muy claro, es un peligro para la sociedad. El juez de casación no lo vio de esa manera. Entonces, verdaderamente es un peligro una persona de estas para la sociedad, es un peligro para su comunidad. Hoy esta persona deambula por Alajuelita libremente y las personas ahí, hoy por hoy, sienten gran temor de dejar salir a sus niños por todo esto que pasó ahí. Hoy creo que de la mano de estos 4 expertos nos van a dar muy claro cuál es el panorama, cuál es este flagelo de la sociedad. Y que recordemos claramente, la ley es letra muerta si no denunciamos. Ayer en la tarde me llamaron de Radio Monumental un periodista, una corta entrevista después de 3 años de que la ley entra en vigencia, y el director del organismo de investigación judicial le decía a él que de enero a la fecha se han recibido aproximadamente 120 denuncias en todo el país de los diferentes delitos que quedaron tipificados con esta reforma. O sea, seguimos prácticamente con el mismo promedio. 15, 16 denuncias. ¿Cuántos actos de crueldad se dan todos los días? Si vemos redes sociales, son cientos de actos de crueldad que ahí se presentan. ¿Cuántos van a denunciar? ¿Por qué no denuncian? Falta de conocimiento de la ley, dónde deben ir a denunciar, les da miedo, o simplemente con publicar en Facebook quedamos satisfechos muchas veces y el infractor sigue adelante. Agradecerles a los expositores y a todas las personas que se están y siguen uniendo. Ya en este momento tenemos 27 personas que se han unido. Ahí nuestra administradora está dejando entrar a las 5 cuando empezamos las primeras pruebas. Bueno, nos abrumaron un montón de personas y expresaron, bueno, cosas muy lamentables. Esto es un acto muy altruista que estamos haciendo todos los que están acá,
todos los panelistas que están sacando su tiempo el día de hoy, donde cada uno de ellos, pues, cansados de trabajar. Doña Angie me imagino que debe estar muy cansada. Hay que reconocerle algo y quiero reconocérselo como costarricense. Ella está en la primera línea luchando por las personas que están con COVID. Debe estar muy cansada, muy agobiada. Agradecerle muy especialmente, doña Angie, sé que este tema a usted la apasiona y verdaderamente es un honor para todos nosotros contar hoy con usted, doña Angie, porque mis respetos para los profesionales que están en esta lucha para salvar a nuestros compatriotas. Muchísimas gracias. Anita. Jenny, por favor, si puedes entrar ya. Claro, bueno, buenas noches a todos. Como dijo Juan Carlos, mil gracias por estar hoy acá, por unirse a este evento tan importante. Lo hemos preparado con muchísimo cariño para ustedes. Hay 4 panelistas. Cada panelista tiene un tiempo de 20 minutos para exponer su tema. Y cuando falten 5 minutos, yo voy a hacer una breve interrupción para recordarles que ya el tiempo se va a ir acabando, porque es necesario que, demos espacio a los otros compañeros para poder abarcar todos los temas. Cuando ya terminemos de escuchar los panelistas, viene la sesión de preguntas. Se puede hacer 2 preguntas por panelista. Las preguntas que quieran hacer, los que están conectados acá por Zoom, lo pueden hacer por medio del chat, y los que están viendo la transmisión en Facebook pueden dejar sus comentarios en la página de Zaguaticos Costa Rica o Fundación Zaguaticos Costa Rica. Las preguntas que no se logren abarcar en esta sesión vamos a estarlas publicando próximamente en la página del proyecto, que se llama No al acto sexual con animales, defendamos los que no tienen voz. Y una vez aprovecho el comercial para invitarlos a que la sigan. Este proyecto ha sido, hecho con mucho cariño por todos nosotros para ustedes. Vamos a darle la bienvenida a nuestra primera panelista en este momento, que es la doctora Angie Madrigal Bonilla. La doctora Angie Madrigal Bonilla es miembro de la Comisión de Vínculo Humano-Animal del Colegio Profesional y pues tiene una gran trayectoria. Es especialista en psicología clínica del programa UCRCEP. Es también máster en psicología clínica de la Universidad Iberoamericana. Además de eso, desde el año 2008, la doctora se desempeña como psicóloga en la Caja Costarricense del Seguro Social y también ha trabajado en el Hospital de Niños y en el Hospital Psiquiátrico en el Servicio de Psicología Clínica. Desde el año 2013, labora en la Unidad de Neurotrauma del Hospital Nacional de Rehabilitación Scenario. Y en su proceso de formación ha tenido 2 pasantías muy importantes. Una de ellas es la intervención psicológica en rehabilitación infanto-juvenil con enfoque biopsicosocial, que se llevó a cabo en el Instituto Nacional de Rehabilitación Pedro Aguirre Cerdan en Santiago de Chile. Y la otra es una especialización en daño cerebral adquirido del Hospital Guttmann en Barcelona. Cuenta con formación clínica de entrenamiento de Brain Sparring y como herramienta en trauma emocional y vincular, y también entrenamiento de pareja focalizado en emociones. Doña Angie combina su carrera con la docencia universitaria y lo hace en la Universidad UNIBE, en la carrera de maestría de psicología clínica y en el posgrado de especialización en psicología clínica de la UCR. Además, es miembro fundador de la Sociedad Dejando Huella. Entonces, sin más preámbulo, démosle por favor la bienvenida a doña Angie, escuchémosla con atención y que disfruten el foro. Sí, bueno, muchísimas gracias por invitarme. Para mí es un placer poder aportar un granito de arena y compartir conocimientos con el fin de poder ayudar, ¿verdad? A la población y también pues a nuestros animales, a la protección. Desde hace un tiempo vengo trabajando de forma apasionada con el tema del vínculo humano-animal y por ahí nace también el interés, digamos, en este tema. Bueno, les voy a compartir mi presentación. Creo que me tienen que
habilitar o ya estará, ya estoy habilitada. Me gustaría que me indicaran si están viendo la presentación. Perfecto, Sí. doña Angie. Ok, muchas gracias. Bueno, para el día de hoy he sido invitada para hablar el tema de las expresiones comportamentales de la sexualidad, más conocidas como parafilias y específicamente la zoofilia. Es un tema amplio y que todavía se encuentra en estudio y en construcción. Entonces, vamos a dar un vistazo y me voy a apoyar de los autores mexicanos del doctor Álvarez Gallú, que ha hecho una buena sistematización en relación al tema. Bueno, para empezar, es importante retomar a Kinsey, que fue un psicólogo que estuvo trabajando en las diferentes expresiones de la sexualidad. Y para ello, él habla de que hay tantas expresiones de la sexualidad como individuos existen. Entonces, creo que por ahí vamos a empezar y sí quisiera, ¿verdad?, que pudiéramos abrirnos un poquito más a entender este tema, no solamente desde la parte punitiva, sino es también hacia el tema incluso del dolor que experimentan estas personas y las creencias que tienen asociadas. Bueno, entonces cuando hablamos de expresiones comportamentales de la sexualidad, se refiere a que todas las personas, vamos a tratar de poner esto por acá, las personas pueden hacer lo que deseen siempre y cuando no dañen a terceros y los que participen lo hagan de forma voluntaria y con conocimiento de las consecuencias de sus actos o hagan voluntariamente con conocimiento de las consecuencias de sus actos. Ese sería el primer principio que necesitaríamos tener en cuenta a la hora de hablar de las expresiones comportamentales de la sexualidad. Ahora, el término parafilia ya lo han escuchado ustedes y es bastante popular. Sin embargo, de alguna manera no se está en este momento empleando, ya que la parafilia significaría que es hacia un amor, hacia una cosa, ¿verdad? Entonces, muchos profesionales lo han estado usando de forma laxa. Y por ello es que ahora cuenta con algún tipo de valor, pero lo más apropiado es hablar de las diferentes expresiones comportamentales. Entonces, desde esta hipótesis, hablamos que las expresiones comportamentales integran un universo expresivo del ser humano, en el que potencialmente se encuentran algunas en un grado mínimo erótico, que esos son dos puntos claves que sí me gustaría que quedaran claros en la charla del día de hoy, en cuanto a la expresión no erótica y la erótica. Entonces, para ello tenemos una escala gradual con 7 niveles. La primera es cuando no hay un tipo de interés. La segunda sería una expresión mínima, luego la expresión acentuada, la expresión erótico-sexual a nivel de fantasías, la mínima, la preferida, la predominante y la que es exclusiva. Ya les voy a explicar esto en ejemplos en relación a la zoofilia. Bueno, entonces, en estos niveles de expresión hablamos que cuando se trata de una molestia, ¿verdad?, o es algo incómodo o perjudicial de un individuo y que incluso puede llegar a ser un delito sexual, va a ir de la mano cuando ya tenemos una expresión erótica. Y esta expresión también va a ser gradual, como les estaba diciendo. Entonces, podrían decir que todos los que estamos presentes acá tenemos algún grado de zoofilia porque tenemos un interés y un amor hacia los animales. Pero esto no pasa por la parte erótica. Cuando ya tenemos una expresión erótica es cuando ya comenzamos a tener una serie de distorsiones asociadas, incluso, ¿verdad?, cuando ya podemos llegar a cometer un delito. Entonces, en zoofilia es la expresión comportamental de la sexualidad en que las personas tienen un gusto o un afecto por los animales. La mayoría, ¿verdad?, como les decía acá, ¿verdad?, tienen algún grado de afecto, atracción o atención hacia los animales.
pero cuando está, eso sería la expresión mínima, pero cuando ya hablamos de una expresión acentuada, se presenta más bien cuando, por ejemplo, hay personas que tienen muchos animales sin pasar por lo erótico. Acuérdense que tenemos estos dos grados, ¿verdad? De las expresiones mínimas y acentuadas y las expresiones eróticas. Entonces, en la expresión acentuada es que hay un grado de amor que incluso se extiende un poco más y es cuando tendemos incluso a humanizar a los animales o cuando las personas tienen más de uno, ¿verdad? O comparten diferentes especies en una casa. Cuando ya hablamos de una parte erótico-sexual, por ejemplo, en el nivel de la fantasía, se refiere a que las personas en una o varias veces han tenido algún tipo de estímulo sexual efectivo, como caricias, una relación sexual con un animal. Y cuando hablamos de una expresión erótico-sexual mínima, se refiere en los casos en los que se ha presentado un grado de excitación por la relación o por las caricias con un animal. En este grado se habla, ¿verdad?, de que podrían haber, hay muchos estudios relacionados en que en zonas rurales, incluso, ¿verdad?, en algunas culturas, como parte de sus ritos, se da, ¿verdad?, que las personas tiendan a tener algún tipo de encuentro erótico con animales, por ejemplo, como coito con vacas, burros, cerdos, gallinas, ¿verdad? Y esto también pasa por la masturbación. Entonces, también no estamos exentos, ¿verdad?, de los ritos culturales que podrían haber en ciertas zonas, ¿verdad?, donde de alguna manera es permitido. Y a lo largo de la historia hay una serie de estudios, bueno, de hecho, el primero que se reporta ya como delito fue en 1886, que ahorita se los menciono, pero ya esto habla de una larga data, ¿verdad?, de donde se ha permitido, entre comillas, ¿verdad? O se ha medio normalizado el tema de los encuentros con los animales, encuentros sexuales. Bueno, en cuanto a las expresiones erótico-sexuales prevalentes, ¿verdad? Tenemos que también se presentan con frecuencia en personas que viven en zonas urbanas o que viven solas y que han tenido algún tipo de dificultad para establecer relaciones humanas y que entonces vierten estas necesidades afectivas en animales como mecanismos compensatorios. Ya cuando hablamos de experiencias o expresiones erótico-sexuales exclusivas, es que el contacto, la relación con animales constituye un estímulo sexual efectivo. Incluso, ¿verdad?, hay una preferencia sobre otras especies. Esto quiere decir, ¿verdad?, que ya cuando estamos hablando de este grado, ¿verdad?, de expresión erótica, las personas se les dificulta mucho tener una relación sexual con su misma especie, o sea, con hombre o con mujer. Solamente logran una experiencia de satisfacción sexual a través de la especie que han elegido, por ejemplo, el animal o, ¿verdad?, o en algunos casos, bueno, no estamos hablando de otros tipos de expresiones, pero hay objetos y otros demás, ¿verdad? No nos vamos a extender con ello. Entonces, si lo tratamos de plasmar en ejemplos o en acciones más concretas, tenemos círculos, bueno, que se van entremezclando y vamos a empezar desde el nivel más bajo, que sería la expresión mínima, en donde hay un grado mínimo de expresividad del comportamiento que produce un gusto, una satisfacción y está presente en todo individuo, o sea, como ese agrado por compartir con los animales, ¿verdad? Por un animal. Nos agrada compartir con nuestro perro, con nuestro gato. Cuando hablamos ya de una expresión más acentuada es cuando este mismo comportamiento se hace un poco más notorio o más predominante. No implican comportamientos eróticos, ni tampoco hay una consecución del placer orgásmico. Luego ya pasaríamos a las expresiones más eróticas y ahí entonces viene la expresión, ¿verdad?, por medio de la fantasía, que ahí sí nos habla de una excitación sexual e incluso una consecución orgásmica a través de la expresión, ¿verdad?, en cuestión. Y pueden haber incluso, ¿verdad?, expresiones donde no se consuman los actos, pero sí tenemos fantasías o sueños y no se han logrado todavía plasmar en un acto concreto, pero ya nos hablan de una expresión erótica. Luego tenemos la expresión erótica, donde las personas tienen una predilección por algunas por alguna especie en especial, ¿verdad? O preferirían estar con un animal sobre otra persona.
Luego, cuando se convierte en algo prevalente, es que definitivamente, ¿verdad? Comienza a existir, ¿verdad? Una tendencia mayor a expresar, o sea, comienza a tener más expresiones o más coitos ya concretados con esa especie sobre otras especies. O sea, por ejemplo, con su mascota, con su perro, con su gato, y ya deja de lado, ¿verdad? La interacción o el coito, o comienza a evitar el coito con otro ser humano. Cuando hablamos ya de la expresión mayor, que sería la exclusiva, sería que solamente logra la excitación o el orgasmo o ambos, ¿verdad? Con la presencia de este animal. Solo si es con un animal la persona se excita y no hay otro estímulo que lo logre. Hay una serie de páginas en internet de zoofilia, de pornografía zoofílica, y en esa búsqueda hay países que al parecer tienen mayor incidencia en esa búsqueda. Esto lo hago como un dato curioso. Está Corea del Norte, luego el segundo sería Argelia, luego Portugal, Sudáfrica y Francia. Algo importante es que se ha querido pensar por estigma, ¿verdad?, de que las personas que tienen algún tipo de expresión erótica zoofílica son personas que tienen algún tipo de discapacidad, alguna enfermedad mental, pero no necesariamente. Hay estudios que demuestran que hay personas con alto nivel de escolaridad, que son bastante cultos y educados, que comienzan también a tener este tipo de experiencias. Entonces, no pasa, ¿verdad?, solo por la clase social o la educación, ¿verdad? Se convierte en algo, ¿verdad? Vean ustedes los países, ¿verdad? Son muy diversos entre sí y con diferentes condiciones socioeconómicas. Entonces, no quisiera que cayéramos, ¿verdad?, a clasificarlo a una cultura específica o a un grado económico específico o, ¿verdad?, un grado de educación. Sí es cierto, ¿verdad?, que como les dije antes, existen culturas que tienden a normalizar más este tipo de actos que otras. Quise hacer esta correlación, ¿verdad?, entre la psicopatía. ¿Qué sería psicopatía? Bueno, todas aquellas conductas que ya llegan a ser delictivas, de una forma, digamos, más simplificada. Y les dije hace un ratito, ¿verdad?, de que en 1886 este autor, Richard, con apellido difícil de pronunciar, dice, ¿verdad?, que hizo un seminario laboral donde hizo el primer reporte de psicopatía sexual y utilizó el término de zoofilia erótica, donde hablaba una descripción, hacía alusión a una descripción de individuos que estaban emocionalmente y sexualmente atraídos hacia los animales, que eso también es algo importante. Las personas que hacen reporte de conductas zoofílicas experimentan también un contacto emocional, no solamente sexual. Muchos tienen la distorsión, ¿verdad?, de que ellos aman a su animal, ¿verdad? Se convierte no solo en objeto sexual, sino también que experimentan algún grado de conexión y de alguna manera interpretan como que el animal también está siendo gratificado en este contacto. Esos serían, ¿verdad?, los grados más severos, digamos, de zoofilia, donde hay como mayor grado de distorsión. Y es casi siempre, ¿verdad?, en la expresión exclusiva que les decía, ¿verdad?, en la expresión comportamental, sexual, exclusiva. En la quinta edición del DSM-5, el DSM-5 es como nuestro manual, ¿verdad?, donde logramos, para los psicólogos y los psiquiatras, logramos tipificar todo el tipo de trastornos mentales. Entonces, en ese libro que tenemos, ¿verdad?, ahí habla acerca de una serie de distinciones explícitas entre la parafilia y los desórdenes parafílicos, y que lo que nos dicen es que la mayoría de las parafilias con peligro emocional. ¿Por qué? Porque comienzan a disfuncionar en muchas áreas y comienzan precisamente a generar un grado de disfunción a nivel emocional y físico, tanto para el que padece como las personas que están a su alrededor. En relación a esto, quisiera hacer alusión a un paciente que conocí hace unos años en el hospital psiquiátrico, y este paciente
pues tenía un credo religioso específico que no voy a entrar en detalles. Él tenía, bueno, una serie de creencias, ¿verdad? De castidad, y en su idiosincrasia, porque era una zona rural, pues de alguna manera satisfacía sus necesidades sexuales, no las consumaba en ese caso, si es heterosexual, no las consumaba con las mujeres por su credo religioso, él creía que hasta el matrimonio, pero sí se permitía una interacción, un coito con las gallinas. Lo que sucedió es, ¿verdad?, que este hombre, cuando ya finalmente contrae matrimonio, él pensaba que esto era como normal, digamos. Cuando ya llega a su noche de bodas, pues no logra, ¿verdad?, experimentar ningún grado de interés ni de satisfacción, ¿verdad? Incluso puede tener una erección con su ya esposa. Y este problema se extendió por meses. La esposa lo que decía, porque esto le generaba mucho sufrimiento, ella creía, ¿verdad?, de que no era suficiente para su esposo, ¿verdad? Él se sentía muy culpable por lo que estaba experimentando, era un secreto que tenía la pareja, no lo querían compartir con nadie más y, y realmente era difícil para ellos. Por eso es que les hablaba, ¿verdad?, de que no todas las personas, ¿verdad?, viven esto, ¿verdad? A ver, hay personas que sí están conscientes de las consecuencias y experimentan culpa por lo que están pasando. Sin embargo, se les dificulta mucho poder dejar de lado este tipo de comportamientos. Hay otras personas que no experimentan culpa, ¿verdad? Y más bien, ¿verdad? Comienzan a hacer, esas son las personas que no experimentan culpa, son los que tienen mayores índices de psicopatía y son los que generalmente se convierten en un verdadero riesgo por la sociedad porque no solamente cometen este tipo de acto, posiblemente van a tener algunas otras expresiones comportamentales obvias, ¿verdad? De otro tipo y son, o sea, toda esta escasez, digamos, de empatía también la van a traducir en comportamientos delictivos y comportamientos que ponen en riesgo a la sociedad. Entonces, quiero hacer el equilibrio entre ambas, digamos, entre diferentes tipos de personas, ¿verdad? Con este tipo de características donde es necesario, ¿verdad? Perdón, Ajá, ya doña estamos Angie, ya nos finalizando. quedan 5 minutos. Ya voy finalizando. Nada más como para llegar entonces al tratamiento, importantísimo, ¿verdad? La motivación que tengan estas personas realmente para poder cambiar. Ujú. Esto va a ser trascendental para un pronóstico y para el éxito del tratamiento. Generalmente las personas que experimentan culpa son las que, y vergüenza por sus actos, son las que tienen una mejor respuesta al tratamiento. Necesitan psicoeducación, como el caso de este paciente, ¿verdad? Que él, pues en algún momento pensó, porque era común para la zona, tenía varias amistades que hacían algo semejante, entonces se empezó por trabajar con la psicoeducación. Sí hay psicoterapia y se recomienda un modelo de terapia cognitivo-conductual y en algunos casos, ¿verdad? Bueno, hay mayor éxito cuando se combina con la farmacología y para ello existe, ¿verdad?, un tratamiento que ayuda a la recaptura de la serotonina. Y como conclusiones, entonces tenemos que las parafilias forman parte de los problemas sexuales, específicamente la dificultad para vincularse afectivamente y las personas que se encuentran con esta condición merecen ser atendidas, diagnosticadas y recibir tratamiento. Pero ya sabemos, ¿verdad?, que eso también depende de la voluntad que tengan estas personas. Existen comportamientos zoofílicos que pueden ser normativos y suelen ser estigmatizados y discriminados por la tradición, ¿verdad?, de pensar que se refiere a criminales o trastornos mentales severos como la esquizofrenia o la discapacidad intelectual. Sin embargo, no necesariamente. Les hablé que hay personas altamente educadas y con carreras reconocidas que tienden a la zoofilia. Los zoofílicos también defienden que su comportamiento obedece a una orientación sexual. Esto es como muy, ¿verdad?, es un tema ahí complejo. Y ellos, ¿verdad?, en algún momento pueden referir, ¿verdad?, que tienen sentimientos de amor y afecto hacia sus animales y es la fantasía sexual con ellos y tienen una atracción, ¿verdad?, ante ellos. Es posible que el número de casos notificados o publicados incremente y que esta demanda, ¿verdad?, vaya a generar mayor protección a los derechos de los animales y se considera ya como actos, ¿verdad?, crueles o injustos y una forma de abuso sexual. Y por último, ¿verdad?,
Las leyes que regulan el comportamiento zoofílico pueden ser de gran importancia para la sociedad y las investigaciones sugieren que las personas relacionadas con actos zoofílicos también pueden tender a involucrarse con conductas, ¿verdad?, más violentas y pueden llegar, ¿verdad?, a concretar un acto de violación a humanos también. Las referencias. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doña Angie. Vamos con el segundo participante, que es el señor David Peiró, que es profesor universitario, colegiado en el Colegio de Biólogos de Costa Rica y también regente de vida silvestre por el SINAC. Don David, por otro lado, es el director del Instituto Fogaus, codirector del Centro de Adiestramiento y Psicología Canina y también presidente en Fogaus Bienestar Animal. Es máster en etología clínica y bienestar animal y también tiene un posgrado en técnicos en zoológicos y acuarios por la Facultad de Bienestar, por la Facultad de Bienestar de Veterinaria de la Universidad Complutense en Madrid, España. Don David es también licenciado en Geografía y tiene un posgrado en Educación por la Universidad de Zaragoza, además de una licenciatura en Manejo de Recursos Naturales por la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad Estatal a Distancia, UNED, y entre otras titulaciones relacionadas con el mundo de la psicología, manejo y bienestar animal. Es un conferencista internacional en materia de etología clínica de animales domésticos y silvestres, y esta ciencia él la introdujo y la sigue desarrollando en Centroamérica desde el año 2006. El profesor Peiró ha participado en muchísimas conferencias y cursos universitarios, también es un escritor, ha escrito muchísimos artículos y ha participado en medios de comunicación siempre en temas relacionados con el comportamiento, el manejo y bienestar de los animales. Además ha dirigido varios centros de rescate y proyectos de conservación de vida silvestre y en este momento es miembro de la Comisión Nacional de Especialistas en Comportamiento Animal, fundador junto con otras organizaciones de ayuda animal del Consejo de Bienestar Animal SENASA y perteneciente al Ministerio de Agricultura y Ganadería de Costa Rica. Démosle por favor la bienvenida y pongamos mucha atención. Hola, ¿cómo estáis? ¿Se me escucha? ¿Se me escucha bien? Sí, claro. Ok, bueno, pues si podéis compartir la presentación que tenía, pues mejor. Me vais a disculpar un poquito la situación, es que estoy en un hotel en la playa. No es por dar envidia, pero así es. Y bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias a la organización. Creo que es un tema que desde luego requiere un abordaje desde diferentes disciplinas, ¿verdad? Porque realmente, por ejemplo, ahora estaba aquí en Guanacaste, estaba comentándolo en el centro de rescate donde estoy, y me comentaban desde aquí, y no se imaginan la cantidad de actividades sexuales que hay con animales aquí en Guanacaste. O sea, es algo muy conocido, no solo aquí, sino en muchos más sitios, ¿no? Entonces, bueno, es algo que hay que abordar. Yo estoy súper contento con esta iniciativa que han tenido porque demuestra que hay una problemática subyacente aquí en la sociedad que nos está regulando y que nos está viendo. Entonces, la idea es abordar este tema desde la perspectiva animal. Es decir, yo no voy a entrar dentro del campo de la doctora, que acaba de participar. Ha estado muy interesante lo que ha dicho, pero ya está hablando desde el ámbito humano, ¿no? Entonces, mi idea es, pues como pueden ver en esa diapositiva, poder ver la situación a través de los ojos del perro, ¿no? El perro ve la vida de una forma muy diferente, ¿no? O sea, eso es la primera base que tenemos que tener. El perro es un mundo de olores, es un mundo de gestos. No, todavía no me pases la diapositiva. Gracias. Es un mundo de gestos. Siempre comento que el 95% de los problemas de conducta los genera el propietario, en realidad, porque se les humaniza, se les trata como chiquitos y no son chiquitos, son perros. Igual que a un mono o a un gato se le trata, o a un caballo se le trata como lo que es. Entonces, sí que tal vez yo he sentido un poquito que se está tratando de enfocar este tema también un poco desde la perspectiva del perro, como que está sufriendo una agresión que a nivel cognitivo le está afectando. Lo que quiero decir es que realmente el perro
lo va a ver todo desde otro punto de vista, ¿no? Porque no tiene esa capacidad cognitiva como para darle forma a lo que está pasando, ¿no? Si hay un acto sexual con un perro, en este caso, bueno, podemos hablar de muchos animales, ¿no? Pero yo creo que está más centrado en lo que es el perro, y del que voy a hablar un poquito más. Desde su perspectiva no es algo malo. No es algo malo en tanto no me haga daño, no me traume, no me afecte, porque es que sencillamente no sabe lo que es. O sea, no sabe lo que es una violación, no maneja esos conceptos. No maneja esto está mal, esto está bien. Ahora sí podemos pasar a la diferente diapositiva. Ok, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que no hay un concepto de bien y de mal definido. En el perro, lo que está bien es lo que me trae beneficios y lo que está mal es lo que me trae perjuicios. Entonces, como les digo, no tiene esa perspectiva humana de que está haciendo algo mal, que eso implica pues, otras muchas cosas. Esa perspectiva no la tiene. Lo único que entiende es, me está viniendo bien o me está viniendo mal a nivel adaptativo, ¿no? O sea, a nivel de adaptarme al medio. Entonces, lo que es bueno para el perro, pues es aquello que le trae beneficio y va, por tanto, a repetir la conducta para conseguir ese beneficio. Lo que es malo, va a intentar extinguir esa conducta porque es malo. ¿Qué le va a afectar? Es decir, en el caso de que haya un acto sexual, pues va a depender de muchos factores, ¿no? Va a depender, ya puedes pasar de diapositiva. Bueno, mientras pasa, va a depender de muchos factores, como les digo, desde el punto de vista del animal, ¿no? Va a haber un componente genético, va a haber un componente ambiental, que es la impronta es una parte fundamental, ahora explicaré un poquito más qué es. Una parte, digamos, ambiental, que incluye la impronta, las experiencias y el manejo del problema, ¿no? Entonces, la reacción genética que puede tener, bueno, pues varía, depende de cada individuo. Hay animales que son más miedosos, menos miedosos, más confiados, menos confiados, que todo eso luego se va a ver, además, apoyado por el medio ambiente que lleve, ¿no? O sea, que le rodee, que va a potenciar, bueno, pues esos genes con los que viene el perro. Entonces, la genética, a la hora de analizar cómo ve el perro cualquier problema, cualquier circunstancia de la vida, pues va a depender un poquito de ese componente genético. Ya podemos pasar de diapositiva. Ok, perdonad, es que como estoy desde un iPad no puedo pasar las diapositivas yo y tengo que... Ok, la impronta. La impronta es lo más fundamental para saber gestionar todas aquellas circunstancias que se vayan presentando a lo largo de la vida. Entonces, la impronta en el caso de los perros, por ejemplo, que va de las 3 semanas a los 3 meses, es un periodo que se llama periodo crítico de socialización. Bueno, aquí en este caso tenéis a don Conrad Lorenz, que es el papá de la etología. No sé si ustedes conocen esa foto famosa, ¿no? Que va con gansos detrás, pues porque el ganso las 13 primeras horas desde que nace el huevo y durante esas 13 primeras horas lo que ve moverse pues ya es mamá para toda la vida. Bueno, nos pasa un poquito igual, creo, y la doctora que me corrija, creo que a nivel humano deben ser los 6-7 primeros años los que más impactan en las reacciones con cómo se va a gestionar el ambiente a partir de ese momento. En el caso de los perros dura hasta los 3 meses, desde las 3 semanas a los 3 meses. Entonces, en ese periodo, el contacto que haya tenido con humanos, con experiencias, diferentes experiencias, porque yo puedo hacer que un niño que pega a perros, por ejemplo, sea maravilloso para el perro, no tiene que ser algo malo. Puede ser que el niño venga, pegue al perro, pues obviamente no se puede hacer, ¿no? Pero estoy poniendo un ejemplo. Pega al perro, pero reciba un premio. Con lo cual, que me den cachetadas en el traserete significa que es algo bueno, ¿no? Yo cuando trabajo con animales silvestres, por ejemplo, y hay que pincharles, hay que hacer algo, hacemos entrenamiento médico. Cuando llega el veterinario es alguien bueno, no alguien malo. Entonces, por eso digo que va a depender de muchos factores que comienzan en esta etapa, ¿no? En el periodo crítico de socialización, que se llama. Entonces, en ese periodo es desde donde van a surgir las diferentes reacciones que veamos a lo largo de la vida del animal cuando ocurre un acto como este. Y ya podéis pasar, por favor. Bien, otro punto de vista desde... Ya le puedes dar, sí. Otro punto de vista desde que tenemos que ver, pues obviamente... No, la siguiente. Otro punto de vista, bueno, es la experiencia vivida, ¿no? No solo la impronta, sino, bueno, toda esa carga que traigo de la infancia ahora se me presenta. Y ya os les digo que estoy viendo desde los ojos del perro, ¿no? Se me presenta esta situación y esta situación, ¿qué significa? O sea, que es buena o mala. Como les digo, no tienen capacidad para decir esto es una actividad mala,
esto me está haciendo a mí mal porque es una actividad aberrante, es decir, todos esos procesos los quitamos. Es la experiencia de si hay dolor, qué me están dando a cambio, cómo está esa experiencia, quién me lo está haciendo. Es decir, puede tener una experiencia, obviamente para mí y por los casos que he tratado, en su inmensa mayoría han sido casos donde el animal se ha traumado, pero se ha traumado no por el acto en sí, o sea, no por lo que significa este comportamiento, bueno, aberrante ahora nos parece aberrante, pero esto se lleva haciendo en toda la historia de la vida, ¿no? Las actividades sexuales con animales es una práctica que hoy también se está dando mucho y que a estas alturas de la vida no se pueden permitir, ¿no? Pero el perro no puede, no entiende eso, no tiene esa capacidad de decir eso es malo, es bueno. Es malo porque me hace daño, es malo porque hay una violencia, es malo por diferentes circunstancias, pero no es malo por un razonamiento que tenga el perro, ¿no? Una conclusión que haya llegado. Entonces, bueno, por eso digo que siempre tenemos que ver un poquito la perspectiva desde el perro, ¿no? Que obviamente, generalmente, lo que va a pasar es que tenga o sea, va a trabajar con condicionamientos, ¿no? Un condicionamiento clásico de operante, ¿no? De Pablo Skinner. De todo se trabaja con ellos casi por condicionamiento, porque cualquier experiencia que haya tenido mala con determinada persona, pues a partir de ahora esa persona la va a ver como algo negativo. No como una persona mala, sino como algo que no le va a traer beneficio, ¿no? Y entonces, bueno, supone comportamientos traumáticos. Entonces, ¿cómo tratamos los problemas del perro que ha sido agredido sexualmente? Bueno, pues volvemos otra vez a lo mismo, depende de muchas variables, ¿no? Depende de cómo reacciona el perro, qué circunstancias ha sido, cómo ha sido, en qué momento de la vida, si ha habido violencia, si ha habido daño. Obviamente suele haber daño, ¿no? Cuando hay una penetración, si es que se trata de esa actividad sexual, puede haber un trauma a nivel físico. Entonces, bueno, el tratamiento para estos casos, porque yo sé de mucha gente que está tratando casos así, casos fóbicos, ¿no? Y no es lo mismo un perro que ha sido, digamos, violado en la etapa temprana, que es lo que se llama una fobia ontogénica, ¿no? Una fobia en edades tempranas que son muy difíciles de tratar, porque ya, digamos, han quedado impregnadas, ¿no? en el cerebro del perro, o que haya sido una experiencia en etapa adulta, ¿no? Que también puede tener una fobia postraumática. Entonces, en ambos casos, lo que tenemos que hacer es trabajar con asociaciones, ¿no? Es decir, si un perro ha sido... Bueno, el perro tiende a generalizar mucho. Entonces, si un hombre me ha agredido, probablemente todos los hombres son malos, excepto aquellos que son de su núcleo, de su manada, ¿no? De su casa, o sea, que estén ajenos a esa agresión, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es, bueno, volver a hacer entender al perro que las personas, en este caso los hombres o el género que haya agredido, pues no es malo. ¿Cómo se hace? Bueno, pues asociando siempre la presencia de esas personas con algo bueno. Generalmente, bueno, trabajamos mucho con juego, trabajamos mucho con comida, ¿no? O sea, si un perro tiene un trauma con una persona con el género masculino, por ejemplo, y no nos puede ni ver, pues tenemos que, eso que el perro ve como una amenaza, tenemos que hacer lo que se llama terapia cognitiva, cambiar esa visión que tiene el perro de esa persona o de esas personas para convertirlo en algo bueno. Entonces, cada vez que aparezca una persona, pues se le da un premio, se va haciendo un proceso de sensibilización sistemática, muy poco a poco se va introduciendo gradualmente a aquellos estímulos que les resulten desagradables o fóbicos, y de esa forma podemos ir tratando. Entonces, se están dando muchos casos en asociaciones. Yo conozco muchas asociaciones que están tratando los casos, que me llaman a veces para ver cómo se puede tratar el tema, y ya os digo, o sea, es algo complejo y no podemos atribuir capacidades a los perros que tenemos nosotros, porque eso sería el primer error a la hora de abordar estos problemas, ¿no? Con el perro. O sea, el perro lo entiende la vida de otra forma, no entiende el acto sexual como algo malo, a no ser que haya algo traumático, ¿no? Bueno, sí, el tratamiento, vamos a estar hablando. Entonces, realmente estoy a su disposición. Cuando alguien tenga algún caso que necesite ayuda, bueno, pues podemos estar ayudándoles y aconsejándoles en el tema, pero sí quiero que quede claro esto, ¿no? Es decir, que cuando se aborde este tema se vea desde la perspectiva humana, pero también desde la perspectiva animal, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poquito lo que tenía que decir a modo de resumen.
Y ya le doy paso al siguiente ponente. Muchas gracias. Muchísimas gracias, don David. Bueno, vamos con la tercer panelista, que es la licenciada Isaura Vega. Solamente denme un segundo por acá. Buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Isaura Vega, yo soy licenciada en Criminología y soy miembro de ACODA, la Asociación Costarricense de Defensa Animal. La parte que yo les voy a exponer es acerca de la relación que tienen los actos sexuales con animales y la violencia, y las implicaciones que esto tiene también a nivel social. Entonces, bueno, no les preparé una presentación, pero les preparé un material para ayudar a entender un poco esta problemática. Precisamente para lograr entender mejor las implicaciones sociales acerca de estos comportamientos, vamos a comenzar hablando acerca de la violencia y sus formas. Podríamos clasificarla en 3 tipos, que serían la violencia instrumental, que es aquella que se realiza con el propósito de conseguir algún objetivo. Por ejemplo, en el caso de los animales, se puede observar cuando estos atacan a otros para obtener comida, o bien están peleando por territorio, están defendiendo un territorio. En el caso de los humanos, podemos poner, por ejemplo, cuando un ladrón golpea a la víctima, la hiere para robarle el bolso, por ejemplo. Después tenemos también la agresión hostil, que se da exclusivamente en seres humanos. Los animales no hacen daño porque sí, a diferencia del ser humano, que sí lo hace. Esta es aquella que tiene el único propósito de dañar a su víctima. Esta se acerca un poco más al concepto de violencia, porque el comportamiento busca hacer daño. Este es, por ejemplo, el caso de los asesinos seriales, ¿verdad? Que solamente lo que quieren es causarle un daño a la víctima sin ninguna justificación. No quieren robar, no quieren obtener algo a cambio, simplemente dañar. Tenemos también, por último, la violencia impulsiva, que esa tiene como objetivo estimular. La persona que realiza esos actos violentos no necesariamente tiene la intención o el deseo de dañar a la víctima, sino más bien de calmar un impulso o buscar una estimulación sensorial. Cabe destacar aquí que aunque la motivación no sea provocar un daño como tal al otro ser, el simple hecho de no tener en cuenta los sentimientos, ni tampoco importarle los daños que le pueda causar a un tercero debido a la conducta que está realizando por su escaso o nulo control de impulsos, y además siendo consciente de que está ocasionando ese daño, lo convierte en una conducta dolosa. No es excusable solamente decir, es que yo no quería matar a la gallina, yo solo quería tener relaciones sexuales. No, o sea, el hecho de saber que lo que hace tiene consecuencias, lo convierte en una acción punible y hace al sujeto imputable. Como ya nos mencionó la doctora anteriormente, la zoofilia es una parafilia, es un trastorno de la sexualidad, que muchas veces incluye el bestialismo, que era lo que ella explicaba, que es cuando ya se cometen actos sexuales contra animales. Esta vez comienza a presentarse en los individuos desde edades tempranas. Se podría clasificar la zoofilia o la bestialidad como violencia impulsiva, los actos sexuales con animales, que realizan los zoófilos, ya que según especialistas, esta parafilia llega a convertirse en una obsesión permanente, en un impulso muy fuerte, sea una conducta sexual desviada de la que no tiene autocontrol. Se ve en la necesidad de repetir esta conducta, ya que en muchos casos es la única forma de sentir placer, tal y como lo comentaba la doctora. Si no tienes sexo con un animal, es como experimentar un síndrome de abstinencia. Es lo mismo que les ocurre precisamente a los asesinos seriales, por eso también yo me imagino que ella hizo la misma comparación, porque es algo muy similar. Ellos son incapaces de controlar sus impulsos y llevan a cabo actos violentos como torturar, matar a sus víctimas para liberarse de ese síndrome de abstinencia. Ahora bien, ¿por qué los actos sexuales con animales son considerados crueldad animal y delito punible? Si bien existen otras parafilias, como ella bien lo habló, que aunque podrían ser reprochables desde un punto de vista moral, como la necrofilia, por ejemplo, que es el sexo con cadáveres o algún tipo de fetiche extraño. En estos casos, el objeto al que se extrapola el sentimiento de placer es inanimado, no está sufriendo, por así decirlo, ningún tipo de daño o lesión.
Pero no es así el caso de algunas parafilias, como en el caso de la pedofilia también, por ejemplo, en el que ese objeto de deseo sexual son los niños, a los que sí se les hace daño, evidentemente. E igual en la zoofilia, en donde el objeto de placer es otro ser vivo que sufre daños tanto psicológicos y emocionales como físicos. Es decir, que el fundamento actual para definir la moralidad de la zoofilia y la bestialidad gira en torno a la capacidad de sufrimiento del animal y a su capacidad de consentir, tal como decía el especialista anteriormente, ¿verdad? Que el animal no tiene esa capacidad de discernir entre qué está bien, qué está mal, simplemente en si me están haciendo daño o no me están haciendo daño, no tiene esa capacidad. Entonces, desde estos parámetros, el del consentimiento y el del sufrimiento, la tipificación de los actos sexuales con animales castiga los resultados lesivos. Es por eso que en aproximadamente 46 países alrededor del mundo, los actos sexuales con animales están tipificados como delito, con penas muy variadas. Van, por ejemplo, desde una simple multa en algunos países hasta, por ejemplo, en el caso de la India, que se puede dar hasta una cadena perpetua. Ahí, dependiendo del país, se tipifica, qué sé yo, con 3 años, con 10 años, con 14 años. No hay como un estándar como tal. En nuestro país, por ejemplo, la pena es bastante baja, va desde 3 meses a 1 año de cárcel. Sin embargo, la condena esta que se hizo recientemente al sujeto en Alajuelita nos da aunque sea una luz de esperanza respecto a la aplicación de la ley de bienestar animal en nuestro país. Y es que es importante tomar en consideración que ya no estamos hablando únicamente de la relación que existe, efectivamente, entre los actos de crueldad animal y los delitos violentos contra otros seres humanos como un único factor a tomar en cuenta para hacer cumplir una ley, sino que por sí solos los actos de crueldad contra animales y específicamente los actos sexuales contra animales son hoy en día un delito punible y por eso se deben procesar y condenar exactamente igual que cualquier otro delito. No es solamente que si nos afecta a nosotros como especie o que tengamos que dejarlos pasar porque la violación fue a otra especie diferente a la nuestra, sino porque son un delito punible hoy por hoy en nuestra legislación y por lo tanto se les debe prestar la misma importancia que a cualquier otro delito. Muchos se preguntarán que cómo es que nos afecta al resto, a todos los humanos, los que no hacemos estos actos, este tipo de actos contra los animales, y por qué es que tiene que preocupar a estas personas que creen que no tiene nada que ver con ellos. Lo que pasa es que sí tiene que ver todo con todos nosotros como una sociedad, porque el ser humano vive en sociedad. Por lo tanto, una falla en el sistema social nos va a afectar a todos. Como les dije anteriormente, pues los actos sexuales con animales son un delito penal, de acuerdo a nuestra legislación actual. Por lo tanto, el que comete estos actos es un delincuente y por ende debe ser procesado. Esa es la primera y la más obvia de las razones, porque nadie quiere delincuentes en las calles. Es así de simple. Y la segunda, para los que todavía consideran que es que esto es un delito sin importancia, que no es peligroso porque no está atentando contra nuestra especie, contra otros seres humanos, es que de hecho las personas que tienen problemas de control de impulsos sí son peligrosos para la sociedad, como les voy a explicar a continuación. A pesar de que los vínculos entre la crueldad animal y la violencia ya han sido documentados en muchos estudios y se hayan dado tímidos cambios en nuestra legislación que regulan la interacción humana con el animal, al respecto de la zoofilia y el bestialismo y de su peligrosidad, existe muy poca información. El bestialismo lo podríamos definir como cualquier contacto sexual entre un humano y un animal. La zoofilia, como ya la doctora lo explicó, es como una atracción sexual a un animal. Y esta diferencia plantea 2 tipos de conceptos que nos pueden ayudar a comparar resultados de investigaciones que se centran en una eventual peligrosidad. Las estadísticas de los casos registrados muestran, efectivamente, como ella nos comentaba, que las prácticas más violentas de actos sexuales con animales se dan en países y en zonas en las que existe una mayor violación a los derechos y están rezagados en las leyes en cuanto a este tema. En este caso predominan las zonas rurales y urbano-marginales. Por lo general se trata de sujetos con poco o nulo contacto social y si no se lleva a cabo, como ella nos explicaba ahora, un proceso retroactivo de control de estas conductas desde una perspectiva cognitivo-conductual, no se les da un tratamiento adecuado, se va generando un aislamiento cada vez mayor
de la sociedad, lo que hace que estos comportamientos se profundicen y se arraiguen en el individuo, aumentando su peligrosidad. ¿Por qué? Por lo que ella explicaba, la falta de empatía, falta de sentimientos de piedad, todas esas cosas que hacen que el sujeto se vuelva inmune a cometer este tipo de actos y que eventualmente los pueda realizar con otros. Y, si se aumenta esta peligrosidad, ¿verdad? Especialmente se podrían ver afectadas las personas más vulnerables. Por lo general, digamos, los que practican estos actos sexuales contra los animales transforman a estos en su objeto de deseo porque no tienen acceso a otros. Pero, ¿qué pasaría si después de años de estar llevando a cabo prácticas de zoofilia, de actos sexuales con animales, un individuo que deambula por un callejón o que vive solo en una zona montañosa, ve a un niño que pasa por ahí y lo ve como una presa fácil? Y precisamente esa es una de las dificultades que supone entender un acto sexual con animales, es la compulsión, la urgencia que lleva a ese sujeto a controlar el impulso momentáneo de satisfacer su deseo. Y sin embargo, los agresores impulsivos no son los únicos. Existen también los agresores hostiles en actos sexuales contra animales. Por ejemplo, la Asociación Animal Mexicana Mundo Patitas ha documentado 5 casos, en uno de los cuales cuenta con una prueba de la escalada de violencia de los actos sexuales con animales, ya que cuentan sobre un grupo de jóvenes que violaba perros y luego los mataban. Y aunque se presentaron las denuncias a las autoridades correspondientes, pues nunca hicieron nada al respecto por tratarse de jóvenes los victimarios y animales las víctimas. Hasta que un día violaron a una joven. Fue ahí tardíamente donde ya se encendieron las alarmas. Entonces, de este modo queda comprobado que en el caso particular en donde los jóvenes participaban de violaciones y asesinatos animales, hubo una escalada de violencia hacia los seres humanos. En 2006, por ejemplo, también se llevó a cabo una investigación por Hensley, Talichet y Singer, explorando el posible vínculo entre la bestialidad infantil y adolescente y la violencia interpersonal, en donde se tomó como muestra un grupo de presos, de los cuales el 75% de la muestra afirmó haber mantenido relaciones sexuales con animales durante su infancia o adolescencia. Estos cumplían penas por violación y por asesinato. Un 31% de la muestra positiva sumaba más de 3 condenas, cuyas víctimas eran personas, y solamente un 5% de los condenados por delitos contra personas no había cometido abuso sexual contra animales en su infancia y adolescencia. Después, en 2010, 2 de estos investigadores, y se les suma uno nuevo, Hensley, Talichet y Dudkiewicz, demostraron en otro estudio que se llamó Bestialidad Infantil, un potencial precursor a la violencia interpersonal adulta, demostraron resultados consistentes con la investigación anterior. Pudieron mostrar nuevamente que entre el grupo de presos entrevistado, los que habían cometido abusos contra animales en su infancia eran más propensos a cometer delitos contra personas y a reincidir que los que no habían cometido dichos actos. Adicional a esto, pues puedo mencionar otros tipos de riesgos, ¿verdad? Que serían riesgos sociales, digamos, en cuanto a salud. Podemos hablar que el sujeto que practica actos sexuales con animales puede sufrir enfermedades venéreas como el linfogranuloma y eventualmente contagiar a otro ser humano con quien mantenga relaciones sexuales, si es que las mantiene, o si comete una violación, perdón. Y finalmente también podemos hablar de lo que es la inseguridad ciudadana. Como mencionábamos anteriormente, pues nadie quiere delincuentes en las calles, ¿verdad? Y vivir constantemente con ese temor de que existe un violador en la zona, en los callejones, acechando y que le puede hacer daño a cualquiera de los animales, ya sea que sean nuestras mascotas o que sean animales callejeros, en cualquier momento se desaparece un animal y aparece muerto por allá. O quizás hasta alguna persona vulnerable, un niño, por ejemplo. O sea, ¿quién dejaría salir a un niño? ¿Quién en su sano juicio dejaría salir a alguno de sus hijos o de sus sobrinos por un callejón por donde saben que andan violadores? Entonces, esto le quita la paz a todo un vecindario, perdemos toda la paz, toda la libertad de la cual nosotros tendríamos que gozar. Así que bueno, como podemos ver, las implicaciones de los actos sexuales con animales son tan complejas que no es un tema, en verdad, que tenga que tomarse a la ligera, no solamente por los potenciales riesgos que podemos sufrir como semejantes, sino también porque el acto en sí representa crueldad en contra de seres sintientes y siempre es importante recordar la relación que existe entre la falta de empatía, de sentimientos de compasión y piedad con el desarrollo de la violencia y la escalada en la criminalidad. Eso es lo más importante que tenemos que tomar en cuenta. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, licenciada. Y bueno, vamos ya con la última panelista, que es súper conocida en el mundo animalista, que es la señora Maricruz Uva Loaiza. Ella es abogada desde noviembre de 1994, abogada litigante, activista de la Ley de Bienestar Animal número 9458 y también es asesora en todo el país en cuanto a la aplicación de esta ley. Por otro lado, es defensora de los derechos de los animales y actualmente presidenta y asesora legal de ABA Animal, Asociación para el Bienestar y Amparo Animal. Bienvenida. Muchísimas gracias. Tengan todos y todas muy buenas noches. ¿Me escucho bien, sí? Sí, súper bien. Para mí es un gusto y un honor tener a tantas personas conectadas e interesadas con este foro, el primer foro que se hace por Facebook Live en este momento debido a la situación de la pandemia. El tema no es tan sencillo como ya lo explicaron nuestros anteriores compañeros panelistas. Es un tema que tiene un trasfondo muy importante, sumamente delicado. No es solamente de que se trata de una persona que tiene poca o baja escolaridad o ninguna educación formal en ese sentido, o que pertenece a una zona rural, o que vive en una granja, o que vive en el campo. Se trata del trasfondo social que eso significa para nuestro pueblo, para nuestro país, para nuestros niños, nuestras personas alrededor y la sociedad en general. Después de una larga lucha, ¿verdad? Se aprueba la Ley de Bienestar Animal 9458 en el mes de junio de 2017. Dentro de estas reformas que se realizan al Código Penal, se realiza una, que es el tema que nos toca hoy en este foro, que está regulado en el artículo 279 bis del Código Penal, que ya como lo dijo nuestra compañera anterior, la licenciada Vega, va de una pena de 3 meses a 1 año de prisión. Si bien es cierto, es muy poca, es un inicio, digámoslo así, es un inicio donde se determinan que los animales son sujetos de derecho, que los animales son seres sintientes que merecen un respeto a su vida y a su integridad corporal. Si bien es cierto, los animales, como ya lo dijo nuestro compañero panelista Feiro, ven el mundo muy diferente a nosotros. Lo que es imputable aquí no es el comportamiento o el sentimiento del animalito, que es sujeto de un acto tan aberrante como lo es una violación, un acto sexual contra él, porque es contra su cuerpo, sino que es el trasfondo social, o sea, ¿quién lo está haciendo? ¿Por qué lo hace? ¿Cuántas veces lo hace? ¿Y qué es capaz de hacer a raíz de esto? ¿Verdad? Es algo muy importante a seguir. Ahora, ¿qué es un acto sexual? Como tal, vamos a definir qué es un acto sexual. Dice la ley que es quien se haga acceder o tenga acceso carnal por vía oral, anal o vaginal. Eso lo establece el artículo 153 de nuestro Código Penal referido a una persona. ¿Por qué? Porque entre humanos existe lo que es la libertad sexual, ¿verdad? Usted decide si usted tiene relaciones sexuales con otra persona o no. En el caso de un animal, el animal no puede decidirlo. El animal es un ser instintivo. Entonces, ¿qué es lo que sucede con un sujeto que accede o penetra a un animalito? Que esa persona no es normal, obviamente. ¿Quién va a ser normal? ¿O cómo podríamos nosotros catalogar a una persona socialmente normal, psicológicamente normal, a una persona que tiene deseos sexuales con un animal, que siente placer penetrando un animal? Y si nos vamos a tomar en cuenta el tamaño del animal, el daño podría ser muy grande. Efectivamente, podría causarle hasta la muerte a ese animalito. Ahora, de acuerdo a nuestra ley penal, en el artículo 279 bis,
del Código Penal se establece lo mismo, dice crueldad contra los animales, y el inciso B, que es el que nos ocupa, dice realice actos sexuales con animales. Por acto sexual se entenderá la relación sexual de una persona con un animal, es decir, actos de penetración por vía oral, anal o vaginal. Como podemos ver, entre un ser humano y entre un animalito, el acto viene siendo el mismo. En el caso juzgado y fallado por un tribunal penal, Pavas, por la licenciada doña Sonia Quintana Ujueta, ella determinó en esa sentencia, que es la sentencia, por si la quieren apuntar, porque es la primera sentencia en este país y ya es jurisprudencia, es la sentencia número 140-2020. En esa sentencia, ella, dentro de sus varios razonamientos, que al momento de dictar el fallo, ella analizó no solo el comportamiento del imputado, quien no mostró ningún tipo de arrepentimiento, quien negó los hechos, quien se comprobó por exámenes periciales, forenses, psicológicos y psiquiátricos que él estaba en la totalidad de su capacidad cognitiva, o sea, él sabía perfectamente lo que estaba haciendo, pero sin embargo, él no muestra ningún tipo de arrepentimiento. Y de acuerdo a lo establecido por los testigos, que fueron valorados en debate, pues el señor resulta que no solamente tenía ese comportamiento sexual con animales, sino que en un aproximado de 25 a 30 años antes había sido camillero del Hospital Nacional de Niños, lugar en donde en apariencia fue despedido porque intentó abusar sexualmente a los niños que estaban ahí. Imagínense el peligro. Eso sin ahondar en la posible infancia traumática o de cosas anormales que podría tener esta persona. Además de eso, por dicho de los testigos también, viene a salir a la luz que el señor abusó sexualmente a su madre, una persona adulta mayor. Entonces, no es el solo hecho del haber tenido el acceso carnal con esta perrita Ala, que hay muchas Alas, desgraciadamente, en el país y en el mundo, sino el trasfondo social que esto se determinó, y lo voy a leer textualmente, el razonamiento importantísimo que hizo la licenciada Quintana. Dijo, en cuanto a la culpabilidad, puede decirse que esta constituye el conjunto de condiciones que determinan que el autor del injusto penal sea responsable del mismo. Dicha culpabilidad se encuentra compuesta de los siguientes elementos: la imputabilidad de la gente, o sea, la gente era completamente imputable, estaba en sus 5 sentidos. El conocimiento de la ilicitud, él sabía lo que estaba haciendo y sabía que estaba mal y sabía que podía ser castigado por eso. Y aún actualmente, ya ahora, pues por propia experiencia, él sabe que es castigado por eso y sigue andando con animalitos en la actualidad, ¿verdad? El poder actuar conforme a derecho y la reprochabilidad, obviamente es un acto totalmente reprochable, es un acto imputable y reprochable, lo que significa que es castigable. Elementos que se encuentran presentes en este caso, ya que en el primer lugar el imputado ha podido comprender la desaprobación jurídico-penal del hecho y además ha podido comportarse de acuerdo a ese conocimiento. Y en el segundo caso, el conocimiento debe ser potencial, es decir, que el encartado tuvo que haber tenido un simple conocimiento de la antijuridicidad material del hecho cometido. Y en tercer lugar, él podía haber actuado conforme a derecho. ¿Y por qué podía haber actuado conforme a derecho? Porque era una persona, o es una persona, que es completamente consciente de lo que hace. Independientemente de que esta persona sea adicto a las drogas y al alcohol, independientemente de que le guste andar en las calles y prefiere esa vida, porque efectivamente él tiene una casa, él tiene un domicilio fijo. Él prefiere
realizar este tipo de conductas, que son conductas aberrantes, que son conductas socialmente reprochables, y que esto fue determinado también en sentencia, porque la licenciada Quintana estableció que el señor debía cumplir prisión precisamente porque como él sabía la gravedad del asunto, como él no mostraba arrepentimiento del tema, como él no aceptaba lo que había hecho, de nada valía prohibirle que se acercara a los animales porque lo iba a volver a hacer. Y que aparte de esto, él efectivamente representa un peligro social. ¿Por qué representa un peligro social? Porque como ya se dijo antes, él tiene antecedentes de abuso con humanos. Y aparte de eso, estos actos, esta persona los ejecuta a plena luz del día, delante de todo el mundo, en un lugar donde es calle principal, es transitado, hay casas, hay niños, hay personas adultas mayores. Además, él ejecuta no solamente este tipo de actos, porque los que se lograron castigar fueron 2 actos de crueldad animal por acto sexual con ala, pero son, según los testigos, él hace esto siempre. O sea, tiene años de hacer esto y lo va a seguir haciendo. Lo sabemos que lo va a seguir haciendo. Y además, él tiene sexo oral comúnmente con personas de su mismo nivel en plena calle, a plena luz del día. Y efectivamente me llama la atención ahora donde uno de los panelistas, creo que fue la licenciada Vega, que habló de las enfermedades venéreas. Efectivamente este señor está enfermo. Y está enfermo visiblemente porque por encima de la ropa no se necesita ser médico ni profesional en ninguna materia para ver por encima de la ropa que efectivamente este señor está gravemente enfermo. Entonces, díganme ustedes si no es una conducta totalmente reprochable, social y ahora penalmente. Si bien es cierto, la pena se castiga de 3 meses a 1 año por delito, nuestra ley penal establece que de acuerdo al artículo 59 del Código Penal, las personas que muestren arrepentimiento, que no tengan juzgamientos, que tengan un domicilio fijo, que tengan personas dependientes de ellos económicamente, que tengan un trabajo fijo y que muestren una conducta de verdad de arrepentimiento, se les puede dar el beneficio de la ejecución condicional de la pena. ¿Qué significa el beneficio de la ejecución condicional de la pena? Que efectivamente, y en eso quiero ser muy clara y ojalá que me entiendan, la pena no es que no se da, no es que no se le ensucia la hoja de delincuencia, como dicen las personas a veces. Efectivamente la pena queda, se condena, pero esta persona tiene la posibilidad de seguir haciendo vida normal en la calle, siempre y cuando no vuelva a cometer otro delito, porque entonces ya ahí la conmutación de pena sería muy diferente, ¿verdad? Podría sumársele un poquito más la pena por el nuevo delito y lo que dejó de cumplir. Pero en el caso de esta primera sentencia, la 140-2020 del Tribunal Penal de Pavas, se le da prisión al señor, aún condenándolo a 1 año. O sea, una pena baja, en realidad muy baja. Aparte de eso, el señor muestra irreverencia, es una persona irreverente, es una persona que no acata las órdenes judiciales y por eso cumplió prisión preventiva. Mami, Es una persona... Que te interrumpa. Sí. Nos quedan 5 minutitos. Ok. Es una persona que no se quiso presentar a una audiencia preliminar porque no quiso, no le dio la gana. Entonces, tenemos que entender que en Costa Rica tenemos una ley penal y que este tipo de delitos son reprochables en un 100% ampliamente social y penalmente hablando. ¿Por qué? Porque es una conducta típica. ¿Por qué es típica? Porque ya está establecida en una norma a la que hay que hacerle caso, hay que cumplirla. Es una actuación antijurídica porque va en contra de una norma legal. Y es una conducta culpable porque se ejecuta con pleno conocimiento de lo que se está haciendo. Entonces, tiene un trasfondo muy importante
para llegar a la condenatoria y la elevación a juicio de un delito como este. Quedan muchas cosas más por hablar, pero por cuestión de tiempo, nada más a manera de conclusión, no es un simple acto sexual. Eso tiene un trasfondo social enorme y una repercusión social tal vez mayor. Muchísimas gracias. Buenas noches. Gracias, licenciada Maricruz. Bueno, la doctora Angie nos tiene que dejar, pero voy a aprovechar rapidito que aún no se ha ido para hacer una de las preguntas. La primera pregunta para la doctora Angie es, dice, sí, doctora, estoy de acuerdo con esta teoría, la zoofilia tiene cierta expresión normal. ¿A partir de qué punto se considera patológica? Perdón, ¿me vuelves a repetir la pregunta? Claro, por supuesto. Dice, sí, doctora, estoy de acuerdo con esta teoría. La zoofilia tiene cierta exposición normal. ¿A partir de qué punto se considera patológica? Ok, bueno, estamos hablando que cuando estamos de los comportamientos ya no pude decirlo, eróticos sexuales, es cuando ya estamos teniendo, ¿verdad?, una serie de dificultades, principalmente porque comienza con una conducta, ¿verdad?, primero mínima y luego ya comenzamos a tener prevalente y exclusiva, ¿verdad? En el caso que estaba comentando la licenciada, ahí se evidencia, ¿verdad?, una connotación donde comienza a tener una serie de comorbilidades, no solamente el tema de la zoofilia, sino hay ya una serie de actos delictivos, hay también una serie de actos disruptivos, ¿verdad? Y convergen con otra serie de conductas agresivas, violentas y otro tipo de parafilias. Entonces, ya estamos hablando, ¿verdad?, que cuando la persona comienza a tener una experimentación de una satisfacción sexual con un animal, sea por medio de una fantasía que ya la llega a concretar y esto comienza a ser ya un acto recurrente y comienza a tener una preferencia sobre otras especies y además comienza a tener otro tipo de experimentaciones con conductas agresivas, violentas, hacia otras parafilias, ya estamos hablando de un impacto importante para la sociedad. Y Muchísimas gracias. sobre todo el tema, ¿verdad?, de la conciencia de la consecuencia, ¿verdad? Y también el tema de la empatía, ¿verdad? Hay personas que dicen, lo hice, o sea, tenía una fantasía, la concreté, me siento absolutamente culpable por esto, necesito reivindicar mi comportamiento, necesito ayuda. A personas que dicen esto no tiene ningún tipo de consecuencia, no me siento culpable por esto y más bien, ¿verdad?, comienzan a reincidir en los actos. Entonces eso ya hace, ¿verdad?, una diferencia importante. Doña Angie, muchas gracias. La segunda pregunta dice, la masturbación en animales de producción como práctica usual en las fincas, esto para obtener semen, resguardarlo y poder inseminar luego las hembras, ¿cree usted que incentiva a las personas a cometer este tipo de expresiones con solamente presenciar el acto o que afecte de una u otra manera a la persona que debe de realizarlo? Viene a partir de lo que la persona experimenta al observar o al ejecutar, ¿verdad? Si comienza a experimentar gratificación y excitación, entonces ahí es donde ya comienza a haber una conducta erótica, sexual, ¿verdad?, por medio de la fantasía. Si de repente, ¿verdad?, las personas no tienen ningún tipo de gratificación ni de excitación ante esto, ¿verdad? Entonces, no habría, ¿verdad? O sea, no se podría hablar de un tema, ¿verdad?, de una expresión sexual zoofílica. Tiene que haber una satisfacción y una gratificación ante la masturbación. Y luego, ya, sí, se había bloqueado el sonido. Es lo que representa para mí y lo que yo estoy sintiendo mediante este acto. Perfecto, doña Angie, muchísimas gracias por las respuestas y por su participación esta noche. Le agradecemos muchísimo.
Bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio y ahí les felicito a los demás expositores porque he aprendido mucho, ¿verdad? de sus presentaciones. Tengan buena noche y gracias de nuevo. Hasta luego, gracias. Vamos con la siguiente pregunta que sería para don David. Dice, don David, habemos 2 estudiantes de veterinaria aquí, una compañera y yo. Nos gustaría saber cuáles son los signos clínicos clave del animal, al menos en un perro, abusado sexualmente desde el punto de vista etológico y médico. Bueno, ok, yo me dedico a la etología, yo no soy veterinario, entonces la parte de médica se la dejo a quien pueda responder, a un veterinario, que es su campo. En la parte psicológica, lo que va a quedar ahí, como digo, es que es muy relativo, por eso digo hasta qué punto esa agresión, si es que ha habido agresión, ha sido significante para el animal. Entonces, cuando sí ha habido una significancia, que suele ser la inmensa mayoría, suele haber comportamientos fóbicos con generalización del estímulo primario. El estímulo primario significa que, bueno, que esta persona me ha hecho esto, todas las personas son malas, ¿no? Entonces hay que hacer, como digo, un proceso de desensibilización, de asociación positiva, otra vez para volver a ponerlo en su lugar. Son comportamientos de evitación, bueno, hay 3 niveles de fobia, ¿no? Entonces hay que ver en qué nivel estaría el perro y en función de en qué nivel se haya quedado se produce el tratamiento. Pero pueden ser simplemente comportamientos de evitación o pueden ser comportamientos de congelamiento. El freezing, ¿no? Que se queda el perro congelado, puede haber manifestaciones muy repetitivas como el temblores, puede haber incluso falta de control de esfínteres. Es decir, es que depende mucho también del nivel de trauma que tenga el animal, si es que esto ha significado algo traumático para el animal, que en la mayoría de los casos lo es, pero también puede haber conductas más moderadas. Por eso digo que es muy relativo. Depende del animal, depende del acto sexual, depende de muchas cosas. Pero generalmente lo más típico que vemos es el desarrollo de una fobia postraumática. Es decir, después de ese trauma ha habido ese comportamiento y, como te digo, tiene tratamiento, pero desde luego es un sufrimiento enorme para el animal. Muchísimas gracias, don David. La segunda pregunta sería, ¿aconsejaría el señor Peiró el tratamiento con fármacos psiquiátricos para el tratamiento en animales agredidos sexualmente? Bueno, de nuevo, no soy veterinario, sí que trabajo con muchos veterinarios y depende del caso. También creo que la doctora habló de inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, o sea, el famoso Prozac, ¿no? Entonces, desde luego, la psicofarmacología en tratamiento de problemas de conducta de animales es muy efectiva. Lo que pasa es que nosotros siempre la tenemos como última opción, ¿verdad? O sea, primero vamos a intentar otras vías para no recurrir a esa, pero siempre nos ha dado buenos resultados. Y de paso, tengo que comentaros que, disculpas, yo creí que la charla iba muy dirigida a perros, entonces estaba confundido y bueno, entonces estoy aquí en la selva y están gritando los monos, así que si se escucha, perdonad. Pero la idea es que la psicofarmacología sí se usa bastante en tratamiento de problemas de conducta cuando son casos que a nivel psicológico no se ha logrado conseguir mucho, ¿no? Y sí son bastante efectivas, pero tiene que ser a través de un veterinario. Muchísimas gracias, don David, y gracias por su participación esta noche en esta actividad. Por el espacio, muchas gracias a los ponentes, muchas gracias a los que escucháis. Y bueno, poco a poco vamos a ver si se va radicando esta práctica, ¿verdad? Muchísimas gracias. Vamos con la licenciada Isaura. Dice, para la señora Vega, mi pregunta es si la persona tiene un trastorno concomitante que cause distorsión de la conciencia, ¿se considera el bestialismo un acto doloso en su caso? Perdón, ¿un trastorno qué? Aquí dice concomitante. Concomitante. Bueno, desconozco esa palabra. Léame nuevamente la pregunta, perdón, para entender todo el contexto. Claro, dice, si la persona tiene un trastorno concomitante que cause distorsión de la conciencia, ¿se considera el bestialismo un acto doloso en este caso? Es que, digamos, si la persona lo que tiene es, por ejemplo, un trastorno mental como esquizofrenia o algo así, es inimputable.
pero las parafilias no necesariamente son trastornos mentales, de hecho no son trastornos mentales, son trastornos sexuales. Sí, me imagino que tal vez se refiere a comorbilidad, o sea, si la persona, digamos, que tenga esquizofrenia, los esquizofrénicos no son imputables, que tenga esquizofrenia y que cometa este tipo de actos, pues desgraciadamente no es imputable. Muchísimas gracias. Y los buenos ciudadanos, la idea de que estos agresores sexuales son incapaces de controlar sus impulsos y que por esto son capaces de abusar también de personas vulnerables. Creo que se necesitan muchos más estudios. Bueno, yo logré encontrar estos dos, no son estudios nacionales, son estudios internacionales. Sin embargo, bueno, sabemos que todas las sociedades funcionan de una manera similar. Sí hay que, sería interesante hacer algún tipo de estudio acá en nuestro país. Este caso, por ejemplo, del que nos comentaba la licenciada, con esta sentencia que se dio a la 140-2020, que la apunté, demuestra, ¿verdad? Efectivamente que una persona que comete actos de crueldad animal, y bueno, que dicha que la tenemos documentada, es peligrosa para la sociedad. O sea, ya tenemos un caso documentado acá en nuestro país, existe un caso documentado también en México, existen estudios al respecto. Entonces creo que lo importante para popularizar esto sería información, informar a la población y decirles que efectivamente esta relación existe y que hay que tener muchísimo cuidado porque los agresores sexuales de animales son también capaces de agredir sexualmente a seres humanos. Muchísimas gracias, licenciada, y igualmente gracias por participar, por todo su gracias. esfuerzo y por la información que hoy nos brindó, es muy valiosa. Y vamos con las últimas preguntas que son para Maricruz. Dice, ¿qué se hace con el caso de la feminista que dice acto sexual con un animal? ¿Qué pena se le puede hacer? Le repito. ¿Qué se hace con el caso de la feminista que tiene actos sexuales con un animal? ¿Qué pena se le puede hacer? O sea, entiendo que se refiere a una mujer que tiene actos sexuales con animales, ¿verdad? Me imagino que por ahí va la pregunta, no Sí, un hombre con un animal. Correcto. Bueno, en ese caso depende de las lesiones que pudiera causarle al animal, pero en realidad lo típico y lo que está establecido de acuerdo a nuestro Código Penal y Ley Penal, que es castigable con sanción de prisión, es la penetración. La penetración vía vaginal, anal u oral. Ya en un caso así como en este caso, habría que ver las lesiones y las consecuencias que pudiera tener el animalito. Y obviamente, pues, es una mujer que no está bien. Perfecto, gracias. Y la segunda pregunta dice, ¿qué tipo de pruebas necesito para presentar una denuncia? Claro que sí. Las pruebas son todos aquellos elementos que nos sirvan para demostrar el hecho que estamos denunciando. Qué dicha que hicieron esta pregunta, porque muchas denuncias se caen, se archivan o no pasan de la ventanilla porque las personas denuncian por lo que fulanito, sutano y menganito dijeron en Facebook, por lo establecido en Facebook o lo denuncian en Facebook. Bueno, ya sabemos y estamos cansadísimos de decir que Facebook no es una entidad jurídica ni competente para recibir denuncias y castigarlas, salvo los bloqueos estos que hacen ellos, y bueno, pero eso es otro tipo de cosas. Para denunciar delitos de tema penal, los denunciamos exactamente igual cuando se trata de humanos. ¿Cuáles son las pruebas? Videos, fotos. Los testigos son pero importantísimos. Y el testigo no es que aquel me contó, o es que aquel me dijo, o es que yo leí en Facebook. No, el testigo es el que le consta, el que vio, el que sabe, el que escuchó, el que estuvo ahí, al que le consta, el que puede ir y decir, sí, yo lo vi, como en este caso, que se juzgó y se sentenció. Sí, yo lo vi, es él, y se llama fulano de tal, y vive en tal lado, yo lo conozco.
y lo vi haciendo esto y esto y esto. Los testigos son importantísimos. Tenemos las actas policiales, las actas de observación. Tenemos los libros de bitácora de la fuerza pública. Tenemos los documentos, todo lo que es la documentación veterinaria, cuando se trata de animalitos vivos. Y cuando se trata de animalitos muertos, tenemos la necropsia, que viene a ser equivalente a lo que significa la autopsia en humanos. ¿Qué es la autopsia en humanos? Abren el cuerpo inerte de una persona para buscar las causas de su muerte y así determinar a causa de qué falleció, si falleció por una asfixia o es que le dio un infarto. O fue que lo envenenaron y le produjo el infarto y le produjo la asfixia. Entonces, en los animales se realiza la necropsia. Y la necropsia no puede ser realizada por cualquier veterinario. Tiene que ser necesariamente un patólogo veterinario autorizado. Los tenemos en la Universidad Nacional y los tenemos en la Universidad Veritas, que tiene un convenio ahorita con IJ y regala una autopsia por semana. El resto habría que pagar. Pero eso en cuanto a animales muertos, todo lo que es las sustancias, la toxicología, por ejemplo, tenemos el caso ahorita a conocimiento de una cabra que fue violada y se le encontró semen de su agresor. Entonces, esa sustancia también es una prueba. O sea, pruebas es todos aquellos elementos que sirven para encauzar una acusación, porque sin prueba no tenemos caso. Podemos saberlo, pero sin prueba no tenemos caso. Es más, el mismo juez puede saberlo, pero si no tiene la prueba, no hay caso. ¿Por qué? Porque la ley penal es una ley de aplicación directa, personal y segura. Se supone dentro de lo que es la imperfección del ser humano, ¿verdad? Segura. O sea, yo no puedo esperar una sentencia de un juez por su posición, o porque a él le pareció, o porque él creyó, o porque hay un 90% de que sea. No, tiene que ser el 100% probado para que se dé una sentencia y para que se pueda llevar adelante un proceso judicial. De lo contrario, no hay caso. Así es que en ese sentido tenemos que poner muchísimo cuidado porque no son las pruebas de Facebook. Es que en Facebook dijeron que Juan le hizo a Pedro y que Pedro le ayudó a Martín. No, es que tenemos que saber quién fue. Y si no sabemos quién fue, para eso está el OIJ, por eso se llama Organismo de Investigación Judicial, porque ellos investigan. Para eso se llama Fuerza Pública, para eso está el 911, incluso la Policía de Tránsito, incluso la Policía Municipal. Todos ellos son autoridades competentes a quien uno puede recurrir cuando uno sabe o sospecha que se está dando un delito de tipo de violatorio a la ley de bienestar animal. No sé si habrá algo más por ahí. Un momentico, por favor. Ya, perdón, es que estaba en mute. Ok, tenemos una pregunta más que dice, entonces, dado el acto antijurídico, si solo se diagnostica la parafilia y no un desorden mental, ¿sí es imputable? ¿El examen clínico oportuno de un veterinario puede servir como evidencia? El examen clínico de un veterinario. Esa es la pregunta. Dice, vuelvo a leer, dice, Por favor. entonces, dado el acto antijurídico, si solo se diagnostica la parafilia y no un desorden mental en la persona, ¿sí es imputable? ¿El examen clínico oportuno de un veterinario puede servir como evidencia? Bueno, el examen clínico de un veterinario siempre será evidencia siempre y cuando demuestre algo importante para determinar la efectividad o la veracidad de un hecho delictivo a denunciar. Ahora,
La antijuricidad significa que es contrario a la ley, que ya hay una norma que es típica, antijurídica y culpable y que no se puede violentar porque tiene una consecuencia. Entonces, si se da un hecho delictivo, pero lo comete una persona, por ejemplo, con síndrome de Down, pues obviamente es inimputable. No se puede castigar a esa persona, pero si depende de las condiciones en que haya sido dado, depende si es recurrente, porque hay que establecer aquí una diferencia, y me perdonan los profesionales en psicología, porque ellos son los profesionales en la materia, pero está determinado por un jurista argentino que se llama don Eugenio Raúl Zaffaroni, que los abusos o los agresores sexuales tienen una fisura en el cráneo, nacen con una fisura en el cráneo. Eso es un elemento físico del cuerpo, es una característica que ellos tienen. Ya el ahondamiento en ese tema, las profesionales podrían decirlo, pero es una característica física. Ahora, conversando con un psiquiatra, me dice que esa característica física se puede remediar, porque por medio de cirugía cierran esa fisura. Pero ¿qué pasa con el abusador sexual o el agresor sexual? Es algo muy parecido al agresor doméstico, y es que a ellos les produce placer. Es como el que usa droga. ¿Por qué la gente usa droga? ¿Por qué la gente usa cocaína? ¿Por qué la gente usa marihuana? ¿Por qué la gente cae en el alcoholismo? Porque les produce placer. Les gusta lo que sienten cuando consumen esa sustancia. Al agresor sexual y al agresor doméstico les gusta lo que sienten cuando ejecutan el acto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que en el agresor sexual podrán cerrar la fisurita del cráneo, pero el vicio queda. Es un vicio. Entonces, si el delito sexual fue cometido por una persona que es clínicamente inimputable, aunque clínicamente por parte de un veterinario se haya determinado que efectivamente hubo un abuso sexual, esa persona es inimputable por su enfermedad crónica o por su condición, pero sí es susceptible de ser, de ordenarse por parte de un juez el confinamiento en un centro psiquiátrico. No es que puede andar por las calles haciendo y deshaciendo, y como él tiene esa condición, entonces se vale. No, no se vale. Esa persona también es un peligro. Lo que pasa es que no está consciente tal vez de lo que hace, o no puede controlar sus conductas porque no está consciente. Él es una persona, no es normal, no puede pensar normalmente como nosotros, pero sí puede ser tratada en un centro psiquiátrico, porque igual que lo hace con un animalito, lo hace con una persona. Está determinado que muchas personas de este tipo se abusan entre ellos, aún en los mismos centros psiquiátricos o clínicas donde permanecen. Muchísimas gracias, Maricruz. Con esto hemos concluido la sesión de preguntas. Yo sé que hay un poquito más de preguntas por ahí, pero por cuestiones de tiempo vamos a estar respondiendo cada pregunta en la página oficial de este proyecto, que se llama No al acto sexual con animales, defendamos los que no tienen voz. De nuevo, bueno, de mi parte, muchísimas gracias a todos los que se conectaron. Gracias por sus preguntas y su participación. Voy a darle el paso ahorita a don Juan Carlos, que bueno, va a cerrar la noche con una despedida. No sé si le puedes ahí abrir el micrófono, Anita. Ya lo he hecho varias veces, Juan Carlos. Yo estaba esperando que fuera automático, ¿verdad? Bueno, buenas noches, muchísimas gracias. Ha sido una exposición muy interesante, principalmente por las 4 perspectivas que nos han dado el día de hoy. Los que somos activistas por los derechos de los animales, a veces se nos tipifica cuando salimos en defensa de un ser indefenso, que es lo que estamos viendo en este momento. Tenemos que entender algo
como siempre lo digo y lo repito y lo seguiré repitiendo mientras esté con vida, el respeto a toda forma de vida. La razón de desarrollar, que la compañera Jenny de Zaguatitos es la que tuvo la idea de este foro y de esta actividad que estamos haciendo hoy. Agradecerle, felicitarla y que nos haya permitido pues colaborar con ella, a todo el grupo de las diferentes organizaciones que estuvimos trabajando en esto, principalmente a ustedes, a todos ustedes que se mantuvieron acá y los que estuvieron, que ya se retiraron, porque es un tema sumamente importante. El ser humano tiene que entender que aunque somos la especie dominante y estamos moldeando el mundo a nuestra manera, por riqueza, por una serie de cosas que es lo que satisface al ser humano, estamos destruyendo el ambiente, estamos dañando a todas estas especies que conviven con nosotros. Tenemos que dejar esa perspectiva antropocentrista de que todo lo que hay en el mundo es para que el ser humano lo use y lo explote. Seremos una mejor especie el día que aprendamos a convivir con las demás especies. ¿Y esto qué quiere decir? Que vamos a poder convivir mejor entre nosotros. Vamos a ser mejores seres humanos. La pandemia ha hecho que aflore lo mejor y lo peor del ser humano. La solidaridad que hemos visto en todo el mundo, y si nos referimos a nuestra pequeña y linda Costa Rica, la solidaridad tan grande que se ha dado en muchas personas. Hoy vienen noticias, las personas que a la orilla de la carretera en la zona sur para darle agua a este grupo de cerca de 100 haitianos que decidieron pasarse de la frontera sur a la frontera norte para ver si pueden llegar a su sueño americano. Esa solidaridad tan linda, la gente de Chepe se baña, la labor tan grande que está realizando, las personas que vemos que han dado en San José. He pasado por San José rápido en carro. Bueno, yo no manejo, alguien me lleva, soy peatón profesional, así es que puedo ir observando todo. Ver gente dándole a personas en condición de calle un sándwich, llevándoles comida. O sea, eso es lo hermoso que ha sacado la pandemia. La parte mala es que muchos se han estado aprovechando de esto. Pero como tenemos más tiempo de estar en nuestras casas, hemos observado más delitos y delitos que no se están cometiendo, como el caso de los 40 perros que se dio en la zona atlántica. Eso tenía meses, pero la gente ahora está en la casa y ve más. No es que hay más delitos, son los mismos, porque no respetamos la sana convivencia con las demás especies. El ser humano tiene que ser mejor y tiene que procurar hacer mejor. Y todos nosotros podemos aportar un poquito de eso para las futuras generaciones. Aquí hay personas que conozco, con los que he compartido durante muchos años, algunos jóvenes, compañeros de organizaciones. La unión hace la fuerza y este flagelo de la sociedad tenemos que tratar de erradicarlo. Porque, como lo dijo claramente dentro de toda su intervención, la licenciada Isaura, la licenciada, la psicóloga, estos primeros pasos de las personas que realizan estos actos atroces van a crecer. Se pierde la sensibilidad, se pierde totalmente la sensibilidad. Y lamentablemente nuestras autoridades, hasta que no saltamos a lo humano, no se toman las prevenciones. Y aún así cuesta, aún así cuesta. Pero muchísimas gracias. Tratemos de ser un mejor ser humano. Solo se ocupa una persona para hacer la diferencia. Y aquí habíamos 50 personas. Podemos hacer una gran diferencia. Muchísimas gracias por el apoyo a este primer foro y sigamos adelante. Esta es una idea para que la puedan desarrollar en sus cantones, en sus distritos
Informemos a la gente, tenemos que informarla y que se den cuenta el daño tan grande que estamos causándole a estas hermosas especies que conviven con nosotros. Muy buenas noches. Muchísimas gracias.